Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a realizar nuestra clase cuarta unidad que se refiere a la adolescencia, juventud y adultez, enfocándonos en la etapa de la adolescencia. Esta etapa sabemos que es una etapa marcada por diferentes cambios y procesos que el ser humano atraviesa, en los cuales no solamente son cambios a nivel físico, psíquicos y sociales, sino que también es una etapa trascendental donde existe ya cierta conciencia a nivel cognitivo que le favorece en su aprendizaje. Esta etapa de la pubertad, porque es una etapa, el joven, la chica, también además de a nivel cognitivo tiene cambios, también tiene cambios a nivel físico, a nivel social, hay una autoconciencia, pero entonces surge la pregunta, ¿están listos para este cambio? Realmente los niños, como hemos venido estudiando, los niños en el proceso de aprendizaje se van formando o van atravesando diferentes cambios para prepararse en esta etapa, pero esta etapa es como viene siendo como ya la transformación, entonces en todos los sentidos, en todas las partes que, como les repito, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel social. Entonces, una etapa bastante importante, trascendental. El aprendizaje en la adolescencia también igual está marcado por la siguiente, o sea, el joven está preparado para cierto tipo de aprendizajes a nivel formal, como el álgebra, que trabaja cantidades posibles a diferencia de la aritmética. En este que trata de cantidad desconocida, opera con los conceptos de incógnita, variable y función, implica la capacidad de trabajar con el concepto abstracto de número. La lógica técnica y disciplina del pensamiento. Entonces, aquí la lógica nos ilustra las reglas que debemos respetar para razonar correctamente, las reglas del silogismo, también sobre temas como las relaciones binarias. La lógica investiga 3 tipos básicos de razonamiento, que son la deducción, inducción y abducción, como lo podemos ver en el video, y podemos definirla como la rama del conocimiento que estudia la forma de proposiciones y sus relaciones entre sí, desentendiéndose hasta cierto punto de su contenido. También lo prepara para el método científico, según Piaget, en esta etapa en que llegamos a ser capaces de concebir y operar hipótesis, es decir, proposiciones que no sabemos si son verdaderas, pero pueden serlo. También quizás aún más importante, podemos inferir gracias a nuestras capacidades lógicas que se están desarrollando en qué implicaciones tendría que nuestra hipótesis fuera verdadera. Con esto alcanzamos la posibilidad de imaginar e implementar procesos experimentales. Ok, pero ¿en qué consiste esta etapa? La pubertad, ¿qué es? Entonces, podemos decir que la pubertad es un proceso vital que nos facilita adquirir mayor conciencia de nuestro cuerpo y de lo que significa ser hombre o ser mujer. Aquí los cambios que se experimentan nos llevan a plantearnos la pregunta de quién soy, quiénes somos. De las respuestas que demos a estas preguntas dependen las decisiones a futuro. La pubertad marca el inicio de la juventud. Nuestro cuerpo adquiere la apariencia que tienen las personas adultas debido a que comienzan a aparecer las características sexuales secundarias. Esto ocurre entre las edades de los 11 a los 16 años, aunque en algunos casos puede ser antes, que en todo caso se le llamaría adolescencia precoz o tardía. Es por ello que en un grupo de la misma edad se pueden encontrar jóvenes en diversos momentos del proceso del desarrollo físico de características. Pero, ¿qué son las características sexuales secundarias? Okay, aquí nos lleva a, o muchas veces replantearnos la pregunta, ¿qué me está pasando?
Para iniciar se dan cambio en la voz, por lo menos en el varón, la voz se pone más grave, la musculatura más desarrollada, desarrolla y madura los órganos sexuales. En la mujer se da el desarrollo de las glándulas mamarias, desarrollo y maduración de los órganos sexuales y la acumulación de grasa en algunas zonas de su cuerpo. Podemos ver que en algunos años se da a partir desde los 8 a los 17, en ese tiempo se dan las apariciones de los botones mamarios, aparición del vello púbico, crecimiento acelerado máximo, primera menstruación, que es la menarquía, aparición del vello en las axilas, el cambio de la figura y las mamas empiezan a tener un tamaño más adulto. En los varones se da el crecimiento del escroto y los testículos, cambio de voz, alargamiento del pene, aparición del vello púbico, crecimiento acelerado máximo, cambio de la figura, aparición de vellos en la cara y las axilas. Estos son en los niños. Pero con la pubertad se activa el eje hipotálamo, la hipófisis, las gónadas y comienza la producción de hormonas sexuales, que son los estrógenos y progesterona en la mujer y testosterona en el varón. Estas hormonas estimulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Todos estos cambios despiertan curiosidad frente a lo que nos está ocurriendo y lo que piensan las demás personas al respecto. Paralelamente, comenzamos a reconocer todas las sensaciones propias del deseo sexual y a darnos cuenta que hay unas personas que nos atraen más que otras. Aquí se da algo muy importante, que es la formación de la identidad. De hecho, lo tenemos como una característica propia de la etapa. La adolescencia representa un espacio de búsqueda de contradicciones y cambios de vida. Las decisiones complejas y los retos de crecer constituyen el primer problema. Aquí se amplía el radio de relaciones sociales. Antes eran solo los padres, ahora se incluye a los amigos, a los profesores, incluye a un sinnúmero de personas, que es la parte externa. También se da el desarrollo de la personalidad, que en cuanto a la personalidad podemos decir que Fierro en 1990 la define como un conjunto de procesos psicológicos y sistemas comportamentales estrechamente relacionados entre sí, porque realmente todo tiene que ver a cómo yo pienso, yo siento y conforme yo siento, yo actúo. Entonces todo está ligado y influye. La identidad, el fenómeno psicológico bastante complejo de naturaleza psicosocial y se encuentra vinculado con el autoconcepto. La identidad en la adolescencia es la sensación de continuidad y mismidad, es decir, de ser uno mismo y lo que le permite al individuo diferenciarse de los demás. Es la necesidad de sostener el derecho a la independencia del control paterno y un campo importante es el grupo de iguales. Para Erikson, el reto de crear y consolidar esa identidad se plasma en la crisis del adolescente de identidad contra la dispersión de la identidad. Aquí en los varones ha reflejado expectativas culturales de autonomía y de diferenciación de los demás, y en las mujeres representa los temas de intimidad. Se dan también los roles y estereotipos de género. Aquí toma mucha relevancia. Los cambios cognitivos tienden a facilitar una visión más relativista y flexible de los roles de género. Se da el desarrollo moral, los juicios morales, las discusiones con los padres y compañeros acerca de diferentes temas sociales y morales. Se da el incremento de comportamientos de carácter prosocial y conductas también antisociales y delictivas. Aquí algo relevante es el desarrollo del autoconcepto, los cambios físicos y psíquicos. La estructura y organización del autoconcepto es importante en esta etapa. Se dan 3 puntos que son el yo falso. Susan Harter habla del yo falso como una especie de actuación ante los demás, expresar cosas que no se sienten. Entonces, esto va
más que todo a las expectativas de los demás. Siempre nos importan qué piensan los demás y actuamos de una manera aceptable ante los demás. Se da el yo real, la forma en que nos percibimos realmente, y el yo ideal, que es cómo nos gustaría vernos. Las presiones de socialización requieren que los adolescentes desarrollen distintas personalidades en sus diferentes roles, siendo estas más deseables y a veces indeseables. La experimentación de lo que causa para los demás el yo real provoca afirmación o denigración, ocasionando una experiencia emocional. Aquí yo me acepto o no, va a depender también de las expectativas que tienen los demás. Eso me marca de manera emocional. Aquí juega mucho la autoestima, que tanto me gusta el tipo de persona que soy. Los adolescentes describen en general emociones, deseos, motivos, actitudes y creencias, y se expresa mal con las comparaciones que se hacen, tales como la competencia social, la aceptación social, el comportamiento y la apariencia. Los adolescentes poseen un sentido general de autoestima, así como de juicios hacia sí mismos, hacia su aspecto físico, hacia la aceptación social del grupo. Son los campos que contribuyen en la autoestima. Por eso vemos que esta parte o esta etapa es muy delicada y que los demás tienen mucha influencia. Las fluctuaciones en la personalidad, la transición a cualquier nueva etapa suele resultar en dificultades en el control de las estructuras cognitivas recién adquiridas, que a menudo se manifiestan en un pensamiento de todo por nada. El adolescente está muy preocupado por la impresión que causa en los demás. Muchos de los atributos que surgen al final de la etapa incluyen creencias y criterios morales. Ok, entonces esta clase la vamos a hacer dividida en 2 puntos para que nos permita dar una continuidad. ¿Ok?